el riesgo país de Argentina rompió para abajo la barrera de 900 puntos básicos y está en su nivel más bajo desde el año 2019. Ahora bien, ¿qué es el riesgo país y por qué se está desplomando? Lo analizamos a continuación. El índice de riesgo país, elaborado por el Banco Internacional JP Morgan, viene ocupando en los últimos días las páginas y portadas de los principales medios de Argentina y del mundo. Es que en el caso de Argentina, el riesgo país viene mostrando una marcada tendencia hacia abajo, especialmente desde que ocurrió el cambio de gobierno. Repasemos algunos números. En octubre del año 2023, el riesgo país llegó a estar casi en 2.700 puntos básicos. Más adelante, para abril de este año, el índice de riesgo país marcó solamente 1.150 puntos básicos. A partir de entonces, el riesgo país volvió a crecer y llegó en agosto hasta casi los 1.600 puntos. Ahora, desde entonces, no ha parado de bajar. Y hoy rompió hacia abajo la barrera de 900 puntos básicos y se ubica ahora en 897 puntos. ¿Qué es lo que está pasando? Antes de responder esta pregunta, es mejor hacerse una pregunta más fundamental. ¿Qué es el riesgo país y cómo se calcula? El riesgo país es un indicador que mide cuán riesgoso resulta comprar un título de deuda de un gobierno cualquiera. Si el riesgo país es muy alto, esto quiere decir que hay una probabilidad más grande de que el gobierno que emitió ese título de deuda finalmente no pueda o no quiera pagar ese compromiso que había asumido en el pasado. Si el riesgo país es bajo, por el contrario, esto quiere decir que si somos inversores que compramos un título de deuda de ese gobierno en algún momento del pasado, muy probablemente cobremos los intereses y el capital que el gobierno se comprometió a entregarnos. El riesgo país se calcula por diferencia. Se restan las tasas de interés de bonos comparables que pagan los bonos emitidos por distintos países, siendo uno de ellos siempre Estados Unidos. Esto es así porque se considera que los títulos del Tesoro americano, los bonos que emite el gobierno norteamericano, son los que con mayor seguridad sí o sí se van a pagar. Entonces, si otro título de deuda emitido por otro gobierno paga una tasa de interés mayor, eso quiere decir que entonces el préstamo a ese otro gobierno es un poco más riesgoso que prestarle al Tesoro de los Estados Unidos. Vamos a un ejemplo. Al día de hoy, el riesgo país de Chile se ubica en 114 puntos básicos. Esto quiere decir que paga 114 puntos básicos por encima de lo que está pagando un bono comparable de los Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que como el título del Tesoro norteamericano, que dura 10 años, está pagando una tasa de interés hoy de alrededor del 4,25% anual, los bonos del gobierno chileno pagan una tasa de alrededor de 5,4% anual en dólares. En el caso de Argentina, dado que hoy el riesgo país está en 897 puntos básicos, esto quiere decir que tiene que pagar, por endeudarse, una tasa de 4,25%, que es lo que paga los Estados Unidos, y a eso tiene que sumarle los 897 puntos básicos. Es decir, que para colocar nueva deuda en el mercado, o sea, emitir nuevos bonos, el Estado argentino tendría que pagar una tasa de 13,22% anual en dólares. O sea, a la Argentina le cuesta mucho más endeudarse que a Chile y, por supuesto, que a Estados Unidos. Para ir resumiendo esta parte, el índice de riesgo país surge de la diferencia de interés que pagan los bonos soberanos de los países emergentes y la que paga el Tesoro de los Estados Unidos. Un riesgo país alto implica entonces que la inversión es poco segura, porque tememos que el deudor no pueda o
no quiera honrar sus compromisos. Mientras que si el riesgo país es bajo, lo que está viendo el mercado es que ese deudor probablemente tenga voluntad y capacidad de repagar su deuda en las condiciones en que se comprometió a pagar en primer lugar. Como en el primer caso, pensamos que ese gobierno que emitió deuda no va a poder o no va a querer pagar, a la hora de prestarle a ese gobierno le exigimos un retorno mayor. Por lo tanto, la tasa de interés que paga ese bono es más alta y entonces el riesgo país, es decir, la diferencia entre esa tasa y la tasa que pagan los bonos que emite el Tesoro norteamericano, es más alta. Caso contrario, si tenemos confianza, si es un deudor serio y pagador, entonces le exigiremos menos retorno al prestarle nuestro dinero y, por lo tanto, la tasa de interés que pague será más baja y el riesgo país también será más bajo. Ahora que tenemos una idea de lo que es el riesgo país, no es tan difícil analizar lo que está ocurriendo con esta variable en Argentina. Es que si el valor del riesgo país depende de la capacidad y de la voluntad de un gobierno de pagar sus deudas, esto quiere decir que el riesgo país depende directamente del estado presente y percibido a futuro del resultado fiscal del gobierno que estemos analizando. Si los inversores en el mercado ven que un gobierno tiene una situación fiscal manejable, entonces creerán que va a poder pagar su deuda sin problemas. Sin embargo, si la situación fiscal está desmadrada, probablemente ocurra lo contrario y entonces tengamos un elevado riesgo país producto de la desconfianza en la capacidad de pago de la deuda del país en cuestión. Ahora, el gobierno argentino, desde la llegada de Milei, ha puesto como objetivo prioritario y por encima de todos los demás, cumplir con un objetivo de superávit primario y equilibrio financiero de las cuentas públicas. Lo que quiere decir esto es que es un gobierno que está comprometido a no gastar por encima de lo que se recauda. Y más aún, está comprometido con recaudar siempre un poquito más que el gasto para que esa diferencia siempre vaya a pagar los intereses de la deuda. En el último discurso frente al Congreso, Milei anunció una regla fiscal y en esa regla fiscal se anuncia que todos los presupuestos que se aprueben durante su gestión tendrán una diferencia positiva entre lo que recauda el gobierno y lo que gasta, y esa diferencia siempre va a ser igual a los intereses que se tienen que pagar ese año. O sea que con esa regla, el gobierno le está diciendo a los inversores y a los acreedores de la deuda que siempre se va a garantizar su pago, que se van a honrar los compromisos asumidos. Esto no es todo, es que el plan del gobierno no se basa solamente en un discurso de compromiso. Como puede verse en este gráfico, en los 9 meses para los que tenemos datos, podemos observar que las cuentas públicas mantienen un superávit primario superior al 1% del PBI. Y esto contrasta con todos los años anteriores, desde el 2008 a esta parte, en donde siempre el gobierno mostró resultados fiscales negativos. Lo que quiero decir es que no hay solo una voluntad, un deseo y un discurso del gobierno de obtener superávit primario y equilibrio de las cuentas públicas después de pagar intereses, sino que esto es algo que ya se ha estado consiguiendo durante los primeros 10 meses de gestión del gobierno de Milei. Entonces, ¿por qué cae el riesgo país? En resumidas cuentas, porque los inversores de Argentina y del mundo hoy tienen una mayor confianza no solo en que el gobierno argentino tiene la voluntad de pagar la deuda, sino que ahora parece que también están viendo que hay capacidad de pagar esa deuda. Ya no solo coinciden los mercados con el objetivo que el gobierno se planteó de equilibrar las cuentas públicas, sino que ahora están viendo que esto
podría ser conseguido. Es decir, que los objetivos de equilibrio fiscal ya no solo son deseables, sino que los mercados están viendo que son más alcanzables de lo que eran hace unos meses atrás. Nota al pie de página, obviamente todavía estamos muy lejos de tener números de riesgo país normales, como los que puede tener Uruguay, Chile, Perú o incluso Brasil. Y esto se explica porque si bien las condiciones y la confianza en el programa de gobierno se ha incrementado, lo cierto es que la Argentina tiene que luchar con una larga historia de déficits fiscales, deuda pública insostenible, impagos, defaults, cepos y estallidos inflacionarios. Hay que luchar contra un historial muy largo de irresponsabilidad fiscal y de irresponsabilidad en materia de deuda. Sin embargo, esto es un movimiento en la buena dirección y que esperemos que se mantenga en el futuro. Un riesgo país más bajo quiere decir también que hay mayores facilidades para que las empresas que invierten en Argentina consigan créditos más baratos. Y si eso ocurre, entonces aumentarán la inversión y con una mayor inversión vendrá una mayor producción, productividad y por tanto crecimiento de la economía. Considero entonces que la baja del riesgo país y que el riesgo país incluso siga bajando mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora es una condición necesaria e ineludible para permitir que este país vuelva a crecer de forma sostenida. Para cerrar entonces, si queremos que este camino continúe, es muy importante que el plan fiscal del gobierno siga su rumbo y no se vea entorpecido, ni abortado, ni aminorado. Si esto ocurre, el país probablemente se encamine hacia la recuperación y el crecimiento. Si tenés alguna duda, consulta o comentario, por favor te invito a que la dejes acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y compartilo en tus redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima. Muchas gracias.